Muchas gracias, diputado señor Latorre. Tiene la palabra. Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy. Gracias, señor presidente. Señor presidente, lo primero que uno no entiende, por su intermedio, es el doble discurso de la concertación. Primero porque ellos hablan o están en contra de los despidos que han ocurrido en el sector público. Pero el propio diputado Espinosa, Chilling, Latorre y otros diputados por su intermedio, presidente, introdujeron indicaciones a la ley de presupuesto que lo que buscaban era limitar la capacidad del gobierno de contratar nuevas personas en el sector público y de mantener a muchos de los que habían. Entonces, presidente, la primera cosa que hay que aclarar en este debate es que la gente de la concertación, estamos acostumbrados, presidente, a que interrumpan, la gente de la concertación tiene un doble discurso en esto dramático, y yo creo que de cara al país hay que empezar a hablar con la verdad. Lo segundo, presidente, un punto que ha hecho clarísimo el diputado Silva, y quiero tratar de alguna manera explicarle al diputado Carmona, quizás él no entiende esta parte, quiero decirlo con mucho respeto, que tiene que ver con cómo se calcula el reajuste real, porque el diputado Carmona planteaba que este reajuste hacía que la gente perdiera poder adquisitivo. El poder adquisitivo, presidente, se pierde cuando la inflación está por sobre el reajuste que se da. Y eso, en este reajuste, señor presidente, no ocurre. Es más, ha ocurrido. Y ha ocurrido en los gobiernos de la concertación. Y le quiero dar los años, presidente. En 1997 se hace un reajuste nominal del 6%. Pero como la inflación era mayor, lo que ocurrió fue que el reajuste fuera de un menos 0,6%. Ahí sí, diputado Carmona, por su intermedio, ahí sí perdieron poder adquisitivo los chilenos que trabajan en el sector público. Lo mismo ocurrió, presidente, el año 2000, cuando otro presidente de la concertación da un reajuste de 4,3 nominal, pero nuevamente la inflación estuvo por sobre ese reajuste y el reajuste fue de un menos 0,2%. Ahí sí, diputado Carmona, por su intermedio, presidente, los chilenos que trabajan en el sector público perdieron poder adquisitivo, señor presidente. Entonces, yo quisiera, presidente, que primero entendamos bien los conceptos, porque si no se entienden los conceptos es difícil poder tener aquí un debate como corresponde. Además, el diputado Carmona ha dicho, por su intermedio, presidente, que lo que hay que hacer para disminuir la brecha en el ingreso es mejorar vía este sistema de reajuste los ingresos de los chilenos. Yo le quiero decir, presidente, que si todos estuviéramos de acuerdo en eso, ya lo hubiéramos hecho. No hay ningún país en el mundo que lo haga, porque eso, al final, presidente, lo que trae es desempleo. Y eso no lo digo yo, lo han dicho la gran mayoría de los países del mundo, presidente, si ni siquiera de nuestro barrio, del mundo. Entonces, yo creo que cuando damos argumentos acá, tenemos que hacerlo con mayor responsabilidad. Cuando la diputada Pascal y el diputado Lorenzini, por su intermedio, presidente, hablan de la inflación y dicen que, mire, lo que pasa es que suben los boletos, sube la ropa, sube la comida. Presidente, hay una fórmula para calcular la inflación y no tiene que ver con lo que se me ocurra a mí, con lo que se le ocurra a mis colegas de la UDI o con lo que se le ocurra a cualquier persona dentro de este Congreso. Tiene que ver con una institución independiente que es el Instituto Nacional de Estadística. Y por suerte, presidente, existe. Porque si usted ve a Argentina, hoy día el gobierno argentino dice que la inflación está en torno al 10%, cuando en realidad tienen una inflación del 25%. Y la están sufriendo y lamentablemente no tienen información fidedigna, señor presidente, porque no tienen instituciones independientes que permitan un buen cálculo en estas materias. Después, presidente, respecto de la capacidad del diálogo, uno escucha al diputado Latorre por su intermedio, presidente, ¿y qué es lo que dice el diputado Latorre? Que este gobierno no ha tenido capacidad de diálogo. Bueno, presidente, el ministro de Hacienda ha logrado un acuerdo con 11 de las 14 instituciones que tienen que ver con este reajuste. Entonces, presidente, por favor, digamos las cosas por su nombre, digamos la verdad, porque si no, eso no contribuye a que de verdad tengamos un buen debate en esta Cámara. Además de eso, presidente, ya entrando
y argumentando algunas de las materias que tienen que ver con cómo calculamos este reajuste, a mí me gustaría plantearle lo siguiente. Lo primero, presidente, es que tuvimos esta discusión y lo hicimos ampliamente cuando se calculó o se hizo el reajuste al salario mínimo. La diferencia es que con el reajuste al salario mínimo eso no tiene que ver con el gasto público, sino que más bien lo hace el sector privado. Pero el punto de fondo es que ese reajuste tomó en cuenta muchas de las materias que se toman en cuenta para reajustar los salarios, que tenían que ver con la productividad de los salarios, cómo estábamos con respecto a esa productividad, si los reajustes que se habían hecho tenían que ver con eso, cuál era la situación económica de nuestro país, cuál era la situación del mundo, porque obviamente Chile, que es un país que exporta y que depende de qué es lo que pasa a nivel mundial, tiene que tomar en cuenta qué es lo que está ocurriendo con la economía mundial. Y en ese análisis, presidente, se llegó a la conclusión de que el reajuste tenía que ser en torno al 5,8%. Por lo tanto, presidente, cuando uno escucha a los gremios plantear acuerdos sobre una cifra del 9%, la verdad, pues, presidente, que se da cuenta que no quieren llegar a ningún acuerdo. Y ahí es donde, de verdad, lamentablemente, nosotros lo que vemos es que hay sordera y que no hay intención de llegar a un buen acuerdo. Todos entendíamos, y lo dijimos en la Comisión de Hacienda, ambos partidos miembros de la Coalición por el Cambio, que el 4,5 era insuficiente. Lo planteó el diputado Recondo, lo planteó quien le habla, y el ministro de Hacienda hizo un esfuerzo. Yo le pregunté al ministro de Hacienda, además, cuánto representaba, presidente, para el Estado de Chile un punto en el reajuste. Él nos dijo que eran 50.000 millones de pesos. Entonces, presidente, el gobierno hizo un esfuerzo y subió 0,5 y hoy día tenemos un reajuste que es mucho mejor que el con el que habíamos ingresado. Por lo tanto, presidente, aquí sí ha habido voluntad de verdad de hacer un cambio y de hacer una mejora. Pero ¿cuál es la situación mundial, presidente? Una de las variables que hay que incorporar dentro de esta discusión. La situación mundial es que en los últimos 5 meses, el crecimiento económico, la expansión, se ha ido desacelerando. Y por lo tanto, presidente, el escenario que tenemos hoy día versus el que tuvimos cuando calculamos el 5,8 del salario mínimo es mucho peor. Y pedir algo por sobre el 5,8, la verdad que es estar ajeno a toda la discusión que tuvimos previamente. Por lo tanto, presidente, cuando uno ve el 5 se da cuenta que el gobierno en esta materia ha hecho un esfuerzo importante. El diputado Robles, por su intermedio, presidente, además planteó que teníamos una inflación en torno al 4%. Yo quiero ser en esto bastante más riguroso. La inflación que tenemos anterior, que es la que se toma en cuenta la mayoría de las veces para hacer este análisis, es del 3,7%. Y la inflación esperada, presidente, lo que viene hacia adelante, viene bajando de manera muy importante y estamos en torno al 2,5%. Por lo tanto, presidente, eso quiere decir que los salarios de los funcionarios no van a perder poder adquisitivo y eso para nosotros es fundamental. Y simplemente para terminar, presidente, creo que es muy difícil ver cuando la concertación, presidente, no quiere dialogar. Y eso es lo que significa votar en contra de la idea de legislar. Podemos estar en desacuerdo. Ellos pueden creer que el reajuste tiene que ser mayor. Y por lo tanto lo que debieran haber hecho en la comisión era votar a favor de la idea de legislar, o sea, a favor de que haya un reajuste para los funcionarios del sector público y en contra del guarismo. Pero ¿qué hicieron, presidente? Hicieron lo mismo que el año pasado. ¿Y qué sacamos con eso? Que las remuneraciones se demoraran 1 mes en llegar. Eso es algo, presidente, inaceptable, porque eso es algo que le duele al bolsillo de cada uno de los chilenos que trabajan en esta materia. Por lo tanto, presidente, yo le pido, está bien que la concertación viva el día entero tratando de pegarle al gobierno del presidente Piñera, pero yo creo que al final del día tiene que pensar, presidente, en lo que necesitan los chilenos. Y en ese sentido, presidente, hay que tener grandeza, hay que tener altura de mira, y yo los invito de nuevo, presidente, a tener un diálogo fluido, a de verdad pensar en los chilenos, y es por eso, presidente, que los invito a votar a favor, a lo menos, de la idea de legislar de este proyecto. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado, señor Joaquín Godoy.